Se les acusa a Pedro Insunza Noriega y a su hijo Pedro Insunza Coronel de terrorismo y narcotráfico. Los documentos del tribunal se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo por parte de la facción Beltrán Leiva del cartel de Sinaloa. O sea, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, tienen que informar. Tienen que informar, y es que en este momento nos encontramos, o por lo menos es lo que hemos visto en las conferencias matutinas desde Palacio Nacional, pues en una desinformación total sobre varias cosas. Bueno, todavía queda pendiente el saber los detalles. Por cierto, el operativo ya hace casi un año de la detención del Mayo, uno de los narcotraficantes más importantes de este país, que fue, insisto, en un operativo, evento, como le quiere usted llamar, trasladado a Estados Unidos, y del cual todavía no tenemos detalles, y tampoco el gobierno mexicano. Esto ya va para un año. Y por supuesto, se han acumulado esta semana también las noticias que tienen que ver con la familia de El Chapo Guzmán, que fueron trasladados el 9 de mayo pasado a la frontera y que entraron por la garita de San Isidro. Lo dimos a conocer y lo supimos por las imágenes de este portal a pie de nota de Luis Chaparro. Si no, no lo hubiéramos sabido, y creo que tampoco el gobierno mexicano. Y mientras esto sucede, el día de ayer Estados Unidos, como lo acabamos de escuchar, bueno, ya clasifica como terroristas a varias organizaciones del narcotráfico mexicanos. En fin, en este contexto estamos, y me da mucho gusto que nos acompañe el escritor, el periodista especializado en temas de seguridad, Jorge Fernández Menéndez. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto que estés esta tarde con nosotros. Javier, el placer es mío, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Oye, Jorge, pues, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con preocupación? ¿Te parece que en realidad así es como ha funcionado siempre la relación entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad? ¿Es algo extraordinario o simplemente no se van a compartir la información? ¿Cómo lees, como especialista en estos temas, lo que está sucediendo en este momento entre México y Estados Unidos y el narco en medio? No, yo creo que estamos viviendo un momento muy particular, muy especial, como le dicen los historiadores, un punto de inflexión en la relación México-Estados Unidos en todo el ámbito de la seguridad. Todos estos hechos que tú señalabas hace un minuto son autónomos entre sí, por supuesto, pero todos están de alguna forma relacionados. Hay todo un proceso de reconfiguración del crimen organizado en México, de reconfiguración de la relación entre México y Estados Unidos. Hay una enorme cantidad de presiones que está realizando Estados Unidos más que contra México, presionando a México para desarticular no solamente redes de narcotráfico, sino redes de protección política del narcotráfico, y todo eso se está configurando en un escenario nuevo. Hoy la presidenta, creo que eso lo demostraba su declaración, estaba entre un poco enojada, exasperada y contradictoria entre ella misma, porque mezclaba en un mismo paquete la declaración de terroristas, la negociación con terroristas, el tema de la familia Ovidio, si informaba a Estados Unidos o no de Ovidio. Lo que es un hecho es que no está informando a Estados Unidos de esos temas porque no tiene confianza Estados Unidos todavía en las autoridades mexicanas. Sí, se perdió esa confianza la administración pasada, se perdió completamente. Por eso, como tú decías también hace un minuto, hasta el día de hoy no tenemos la información sobre lo que sucedió con el Mayo y con Joaquín Guzmán López, y la está tratando de recuperar la presidenta, la está tratando de recuperar el gabinete de seguridad. Están avanzando, pero todavía no estamos en una situación de confianza como para que se intercambie esa información. Varios lo señalan en la prensa, Jorge, y no sé si coincidas. Sí es ya muy evidente el pacto de Estados Unidos con los Chapos, o sea, con toda esta familia. ¿Te parece que ya hay elementos para decir que sí, como lo afirmaba el propio Omar García Harfuch hace un par de días en los micrófonos de Grupo Fórmula, decir, bueno, pues sí se habla tal vez de un acuerdo? ¿Ya es tan evidente?
Yo creo que sí, no con toda la familia, con una parte de la familia. Yo creo que no hay acuerdo con Iván Archibaldo y con Jesús Alfredo, pero sí con la familia de Ovidio, de Joaquín Guzmán López, con su mamá Griselda, que es un personaje mucho más importante de lo que muchos creen ¿Por qué? en todo este Porque andamiaje. déjame detenerme ahí. ¿Por qué es tan importante el personaje de Porque ella? Grisal tuvo muchas parejas, todos lo sabemos, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, la más actual, pero la única de sus parejas que tuvo una confianza profunda con ella, que operaba, por eso incluso recordarás aquellos carteles que sacaba la DEA y el gobierno de Estados Unidos, donde ponía la estructura del cártel de Sinaloa, siempre aparecía Griselda. Y es una mujer que se encargó de muchas de las relaciones políticas de, de todo este grupo, particularmente en Sinaloa. No solamente eso, Javier, esta mujer tiene una empresa productora de cemento que construye y demás, que es una de las principales contratistas de los gobiernos de Sinaloa. Se llama JM, esa empresa. Este, el rancho donde fue detenido Ovidio en Jesús María, ahí en enero de hace 2 años, es un rancho que es de su propiedad y donde unos días antes de la detención de Ovidio, que fue en enero, en las fiestas navideñas, se hizo una gran comida donde fueron muchos funcionarios de primer nivel del gobierno sinaloense. Estamos hablando de una mujer con peso político. Su hijo mayor, Edgar, fue asesinado en 2008 y ese era el verdadero, el Chapo Guzmán lo sentía como su verdadero sucesor, era su hijo Mira, preferido, de confianza. Entonces, todo ese es un escenario, es una mujer que sabe mucho, me parece que no hay que subestimar el tema. Yo creo que de la entrega, tú me puedes decir, bueno, fueron 17 familiares, primos, la esposa de Ovidio. El personaje importante de esos 17 es Griselda, y no por ser la mamá, sino por ser quien ella es en toda esa estructura. Era más allá de otras parejas, dentro de todas las parejas que tuvo el Chapo Guzmán, la única que era su mujer de confianza en temas operacionales. estamos hablando con Jorge Fernández Menéndez. Y de pronto tal vez en los detalles está, Jorge. Hago, hago el cálculo a través de Google en este momento. Hay 1,570 kilómetros entre Culiacán y la Garita de San Isidro, en Tijuana. 18 horas 20 minutos de recorrido de Culiacán a Tijuana. Y uno se pregunta también, 17 familiares del Chapo Guzmán, o sea, porque una cosa es estar ahí, que es el video que hemos visto, de ellos con las maletas, cada uno con una maleta negra, pero cómo es el traslado también de Culiacán a Tijuana, cómo llegan 17 familiares del Chapo Guzmán, entendiendo que están desde Sinaloa, yo pongo nada más de referencia a Culiacán, pero que son 1,570 kilómetros también, Jorge. Sí, la versión es que llegaron en vuelos privados. Uh-huh. Y que los estaban esperando en la garita de San Isidro. Ahora, me parece bien que la presidenta pida que le den información. Me parece increíble que las autoridades migratorias mexicanas no se hayan dado cuenta que 17 familiares, no sé, el CNI, el antiguo CISEN, la inteligencia, que se están moviendo 17 familiares del Chapo Guzmán, incluyendo a la señora Griselda, que me imagino tendría que estar bajo vigilancia, y que hayan llegado a la garita de San Isidro y que nos enteremos y las autoridades se enteren por un reportaje del periodista Luis Chaparro, que con video incluido, me parece increíble. ¿No? Es un poco lo que decíamos, lo hemos dicho muchas veces con lo del Mayo y eso de la detención. Está bien que México le pida a Estados Unidos información, pero me parece increíble que no sepamos ni por dónde voló de Culiacán. Sí, vaya, eso, de México, lo de este, ¿no? Lado, ¿no? Digo, tal vez lo sí, nuestro. pero ¿cómo llegaron? Preocupémonos por los otros, me parece muy bien, pero ¿por qué no nos preocupamos por lo nuestro, ¿no? Por lo que nosotros tendríamos que hacer como país, lo que tendrían que hacer nuestros organismos de seguridad e inteligencia. Oye, y háblanos un poco también de esta clasificación el día de ayer desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos cargos contra Pedro Insunza Noriega, alias el de la silla, y su hijo Pedro Insunza Coronel, alias el Pichón. ¿Quiénes son? ¿De qué tamaño son también estos dos nombres expuestos el día de ayer desde Estados Unidos?
Mira, esto es una gran paradoja también porque estos grupos, eh, se equivoca también Estados Unidos al decir que son facciones del cártel de Sinaloa. Desde 2006, 2008 no son facciones del cártel de Sinaloa, son enemigos del cártel de Sinaloa. Estuvieron enfrentados con el cártel de Sinaloa muchos años. Es más, esa la guerra que se vivió durante muchos años en México era el cártel de Sinaloa contra los Beltrán, el cártel de Juárez y los Zetas aliados, esos tres grupos, en contra precisamente del cártel de Sinaloa. Ahora, son grupos que 2012, 2013 estaban prácticamente derrotados, eran grupos marginales, lo mismo que los Zetas y muchos otros. Un segundo ahí, Jorge, porque viene el corte, pero 24 minutos. Te agradezco, Jorge, el haber permanecido en la línea. Estamos hablando con Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, especialista en temas de seguridad. Nos hablabas de estos dos nombres y, digamos, este error tal vez en el que cae Estados Unidos de señalarlos directamente como miembros del cártel de Sinaloa. Hablamos de Pedro Insunza Coronel también, del de la Silla y el Pichón, así se llamaban los dos señalados directamente desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos el día de ayer. Nos estabas explicando que incluso hace 10, 11 años estaban pasando por crisis financieras, que estaban prácticamente acabados, por lo menos este grupo. Sí, Javier, estaban este grupo, Estados Unidos, el Departamento de Justicia, bueno, la Fiscalía de San Diego, que es la que da el anuncio, los califica como una fracción del cártel de Sinaloa. En realidad no lo son, y no es un detalle menor, no es solamente de nombre, porque esa ruptura que se dio entre 2006 y 2008 del cártel de Sinaloa, entre lo que era el cártel de Sinaloa en sí, que eran el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul Esparragosa, contra los Beltrán Leiva, los Zetas y el cártel de Juárez, son lo que detonó aquella cuyas consecuencias las vivimos hasta el día de hoy, guerra del narcotráfico. Entre esos grupos perdieron los Beltrán Leiva, perdió el cártel de Juárez, perdieron los Zetas, estaban prácticamente desaparecidos, tenían bolsones de resistencia, vamos a llamarlo así, que eran uno de esos grupos era esto de los Insunza, el Chapo Isidro, quizás uno de los más importantes, grupos menores, pero el abandono que hubo de la política de seguridad en los últimos años, yo pongo los últimos 8 años, sobre todo los 6 de López Obrador y los 2 últimos de Peña Nieto, fue lo que permitió que estos grupos se reconstituyeran. Hoy los Insunza, el Chapo Isidro, no solamente son grupos muy poderosos, sino Claro. grupos que prácticamente aliados con los Mayitos están derrotando a Iván Archibaldo Guzmán y a los grupos que conocemos ahora como los Chapitos. Ese es un poco el contexto que se Muy da. bien. Y son, sin duda, son grupos del crimen organizado poderosos, no son en absoluto menores. Bueno, pues Jorge, te agradecemos como siempre tu análisis tan valioso. Estamos al pendiente tanto de tu pluma como de los programas, por supuesto, en ADN 40 y te agradezco mucho, Jorge.